Okay. Nuestro hermano John Byrne. Our brother John Byrne. Buenas noches. Good evening. Es bueno verte de nuevo. It's good to see you again. All right. Bueno, That's the extent right there. hasta ahí llega mi castellano. I'm gonna share my screen. Voy a compartir mi pantalla. And this evening, I want to talk about the curriculum. En esta mañana, esta tarde, quiero hablar acerca de la matrícula, el currículo, And some of the changes that we hope to see this year. y algunos de los cambios que queremos implementar en este año venidero. Some of the changes we've already made in the English lessons. Algunos de los cambios ya lo hemos hecho en los cursos de inglés, en inglés. And now we'll be making some of those changes in the Spanish language lessons. Y ahora vamos a comenzar a hacer algunos de los cambios del currículo en el español también. So I made two lists. On the left is Tier 1 and Tier 2 lessons in English. Aquí hay dos listas. Al derecho, perdón, a la izquierda, paquete, a la izquierda está la lista de cursos en inglés, en el inglés. And then on the right, this is Tier 1 and Tier 2 in our Spanish lessons. Y a la derecha está nivel 1 y nivel 2 de los cursos en el castellano. Currently, in Tier 1, in the English lessons, we have four courses. Who are you? Which is this? Oh, I'm sorry. Actualmente tenemos en el nivel 1 4 cursos en inglés, comenzando con ¿quién es usted? Which is tres lecciones. Que es 3 lessons. So it's the same as ¿quién es usted? Es lo mismo que who are you? ¿Quién es usted? This last May, El mayo, el pasado mayo, we added who is Jesus and what is the Bible. añadimos quién es Jesús y qué es la Biblia For our English lessons, para nuestros cursos en inglés. with a plan after a year, we would start making the translations into other languages. Con el plan de después de un año traducir esos 2 cursos nuevos a otros idiomas. So we have who are you, who is Jesus, what is the Bible, and great truths of the Bible. Por lo tanto, tenemos quién es usted, quién es Jesús, qué es la Biblia y grandes verdades de la Biblia. And currently that totals 23 lessons. Actualmente es un total de 23 lecciones. It takes a student about 4 to 6 weeks for each lesson. Y toma para un estudiante de 4 a 6 semanas para cada lección. And that is for the student to complete the lesson, send it to Crossroads, then it goes to you, and then back to the student. Ese es para el tiempo que toma para completar, para que el estudiante complete la lección, lo envía de nuevo a Crossroads, Crossroads luego te lo envía a ti, entonces tú lo devuelves al estudiante. The biggest suggestion that we get, or the most common suggestion we get from our students, La sugerencia más común que recibimos de nuestros estudiantes is that they would like to get to Tier 2 and have a one-on-one mentor sooner. es que ellos quieren llegar a alcanzar al nivel 2 y tener un mentor de 1 a 1, un mentor individual más temprano, más pronto. Right now, it takes a student about 2 or 3 years to finish Tier 1. Por el momento toma un estudiante como de 1 a 2 años para completar el nivel 1. On the Spanish lessons, currently in Tier 1, Para las secciones en español, actualmente en el nivel 1, we have who are you, tenemos quién es usted, great truths of the Bible, grandes verdades de la Biblia, and that's 12.
And Y es 12. yes, and resumen de la Biblia, that's 14 lessons, and that's survey of the Bible. Y resumen de la Biblia, 14 lecciones total. So currently that totals 29 lessons. Actualmente es un total de 29 lecciones de nivel 1 en español. So it takes a student, one of the Spanish-speaking students, at least 3 years and sometimes 4 years to finish tier 1. Por eso toma el estudiante que de habla castellana, pasa como 3 años, tal vez 4 años, completando el nivel 1. One of our long-term goals in Crossroads is to shorten tier 1 to 1 year to a year and a half. Y uno de nuestras metas a largo plazo es de cambiar el nivel 1 para que un estudiante lo pueda completar de 1 a 2 años. In tier 2, you can see in tier 2 how long it would take a student to complete tier 2 with that many lessons for the English side. Puedes ver en inglés cuánto tiempo tomará para un estudiante completar el nivel 2, bastante tiempo. It would take a student probably 5 or 6 years to finish tier 2. Tomaría de 5 a 6 años para un estudiante de inglés completar el nivel 2. On average. En el promedio. And on the Spanish language side, we have 3 lessons. All work is God's work. Y por el lado de español tenemos para nivel 2 3 lecciones. Todo trabajo es para Dios. It all belongs to God. Dios es el dueño absoluto de todo. And then 10 men you should know. Y 10 hombres que debe conocer. So our goal this year is to start bringing into alignment the English and Spanish lessons. Nuestra meta para el año venidero es alinear las lecciones en el castellano con las lecciones de cursos del inglés. With the goal also to shorten the tier 1 for the Spanish speaking students to 12 to 14 months as well. Para ser más corto, el plazo de tiempo más corto para los estudiantes de español en nivel 1 de 10 a 12 meses. So one of the changes that we're going to make this summer on the English side Uno de los cambios que vamos a implementar este verano por el lado del inglés is we have a new mentoring course that's 3 lessons. Tenemos un curso nuevo de mentoría que se compone de 3 lecciones. That's designed to prepare students for one-on-one mentoring. Que es diseñado para preparar a los estudiantes para un mentor individual. We just piloted it at a prison in Arkansas with 20 Crossroads students. Acabamos de tener un piloto, o sea, un comienzo en una prisión en Arkansas con 20 estudiantes. And so then our plan for the Spanish lessons for this year would be to add who is Jesus, what is the Bible. Por lo tanto, nuestro plan del lado de español es añadir el curso ¿Quién es Jesús? Y el curso ¿Qué es la Biblia? And then the mentoring course would be added as well in Spanish. Y también el curso de mentoría o de tutoría se añadiría también. And that would total 14 lessons. Y sería un total de 14 lecciones. A motivated student probably could finish that in 10 to 12 months. Un estudiante bien a la onda tal vez lo podría completar de 10 a 12 meses. But on average, the student will be able to finish tier 1 in 12 to 16 months. Pero en el promedio, un estudiante podría terminar de 12 a 16 meses el nivel 1. On the English side, por el lado del inglés, to shorten tier 1, para hacer más corto el plazo de tiempo al nivel 1, we're going to move great truths of the Bible into tier 2. Vamos a mover grandes de verdades de la Biblia al nivel 2.
And the plan is to do the same on the Spanish side. Y el plan es hacer lo equivalente por el lado del castellano. And then God's story of redemption will remain in tier 2, and that will be the same for the Spanish side. Y el God's Story of Redemption, que corresponde a el resumen de la Biblia, se mantendrá en el nivel 2. And then this is what tier 2 will look like for the Spanish students. Y aquí ustedes ven cómo aparece en español para el nivel 2. After we make these changes in tier 1, Luego que hacemos estos cambios en el nivel 1, we're going to start looking at all our tier 2 courses. vamos a empezar a investigar todos nuestros cursos de nivel 2. We'll probably move some of those around. Probablemente haremos cambios arreglando de nuevo los cursos. But one of the goals would also be to shorten tier 2. Pero otra meta sería también de hacer más corto el plazo de nivel 2. So, who is Jesus? Por lo tanto, el curso nuevo, ¿quién es Jesús? It's a course that provides an overview of the life, death, and resurrection of Jesus. Como leen aquí, este curso proporciona una visión general de la vida, muerte y resurrección de Jesús. It teaches students the good news that Jesus was not just a teacher or a prophet. Enseña a los estudiantes las buenas nuevas de que Jesús no fue solamente un maestro o un profeta. That he is fully God and fully man. Él es completamente Dios y completamente hombre. And the reigning king of all creation. Y él es el rey reinante sobre toda la creación. Amén. It'll have 4 lessons. Lesson 1 is a king is born. Tendrá 3 lecciones. Primera lección, nace un rey. Lesson 2 is Jesus shows the way. La segunda lección, Jesús muestra el camino. Lesson 3 is the journey to Jerusalem. La lección tercera, el viaje a Jerusalén. And lesson 4 is Jesus saves the world. Y la cuarta lección, Jesús salva al mundo. Our first students started this course around September, this last September. El septiembre pasado, algunos alumnos que comenzaron este curso por primera vez. And we've gotten good feedback on the course. Y hemos recibido buenas, Jose, how do you say input in this context? What's the word for input in this context? Retroalimentación. Ok, hemos recibido buen retroalimentación. Gracias, hermana Alejandra. Usted es mi favorita. So this course will start being put in Spanish this summer. Este verano tenemos el plan de traducir este curso al castellano. Hopefully to be able to make it available in the fall. Con la meta de hacerlo disponible para todos los estudiantes en el otoño. The next course, what is the Bible? El siguiente curso, ¿qué es la Biblia? The course provides a foundation for reading and studying the Bible. Este curso proporciona una base para leer y estudiar la Biblia. It contains an overview of the Bible's story and structure. Contiene una visión general de la historia y la estructura de la Biblia. Offering guidance to those who are new believers who have had not much previous exposure to God's word. Ofreciendo capacitación a aquellos que son nuevos creyentes o los que no han tenido exposición previa a la palabra de Dios. And you can see the 4 lessons below. Y pueden ver aquí las 4 lecciones a continuación. Lesson 1 is the story of the Bible. La primera es la historia de la Biblia. Lesson 2 is an overview of the Old Testament. Lección número 2, el Antiguo Testamento, una visión general. Lesson 3 is an overview of the New Testament. La tercera lección, una visión general del Nuevo Testamento. And lesson 4 is spending time in God's word. Y la cuarta lección, pasando tiempo en la palabra de Dios. So we try to provide the students with some tools to
for reading the Bible, for studying the Bible. Intentamos suplir los estudiantes con herramientas para estudiar la Biblia, leer la Biblia, entender la Biblia. And then the final course, El curso final es 2 puntos. mentoring, La mentoría, and it's designed to prepare students for one-on-one mentoring. diseñado para preparar al estudiante para la tutoría individual, 1 a 1. It has 3 lessons, as we said. Y contiene, como hemos dicho, 3 lecciones. Lesson 1 looks at 4 important mentoring relationships in the Bible. La primera lección mira a 4 relaciones importantes de mentoría en la Biblia. The first one we look at is Jethro and Moses. Primeramente miramos a la relación entre Jethro y Moisés. Because Jethro was not actually Jewish, right? He was a Midianite priest. Porque como ustedes saben, Jethro no era judío, sino era un sacerdote de Midian. But Moses spent many years with Jethro learning from him. Pero Moisés pasó mucho tiempo con él y aprendió mucho de él, su suegro. So we want the student to think about the people in their life who might not have been Christians, but who had a positive impact. Por eso queremos que los estudiantes piensan en personas en su vida que tal vez no fueran cristianos, pero que tuvieron, como quiera, un impacto positivo en sus vidas. That might be a supervisor at work who taught them a good work ethic or honesty. Puede ser un supervisor, un jefe en el trabajo que les enseñó una buena ética de integridad o de trabajo. And then we look at the relationship between Elijah and Elisha. Luego miramos la relación entre Elías y Eliseo. It's actually not the right order. Ruth and Naomi is first, but Elijah and Elisha. Oh God, I'm sorry. I gotta stop. It's Sorry, okay. go ahead. Sigamos. All right. So with the relationship with Elijah and Elisha, we're looking at how a mentor helps prepare their student En la to serve Jesus, relación, en la relación entre Elías y Eliseo, miramos la forma en que un mentor prepara un estudiante para ser líder en el futuro. Some of your students will go on when they get out of prison to work in ministry. Algunos de sus estudiantes, cuando se liberan, cuando salgan de la cárcel, ellos continuarán para ser líderes en ministerios cristianos. The third relationship between Ruth and Naomi is. Y terceramente, la relación entre Ruth y Naomi. And that's an example of a spiritual mentor. Y como un ejemplo de un mentor espiritual. Naomi was a mentor to Ruth. Oh, I'm sorry. Go ahead. Sigamos. Naomi era un mentor para Ruth. Ruth said that she wanted to follow Naomi's God. Y Ruth le dijo a Naomi, yo quiero seguir a tu Dios. And wanted God's people to be her people. Y yo quiero que el pueblo de Dios sea mi pueblo. And then the last one we look at is Barnabas and John Mark. Y al final miramos a Bernabé y Juan Marcos. The reason we looked at that one La razón por la cual miramos ese ejemplo is because you'll remember that Paul and Barnabas had a sharp disagreement. porque ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que Pablo y Juan Marcos y Bernabé tenían un desacuerdo fuerte. Paul did not think that John Mark should be trusted. Porque Pablo no pensó que debían de confiar en Juan Marcos. But Barnabas saw something in John Mark. Pero Bernabé vio potencial dentro de Juan Marco. Good word. And Barnabas also believed that John Mark was repentant. Y Bernabé vio
que Juan Marcos, aunque tenía sus culpas, pero que tenía un espíritu de arrepentimiento. And we know that Barnabas was an encourager. So Y sabemos que Barnabé era, como dice la palabra, el hijo del ánimo, de aliento. So we want the student to have high expectations when they go into their mentoring relationship. Por lo tanto, queremos que el estudiante tenga altas expectativas al entrar en la relación con su mentor. The second lesson looks at Jesus as a mentor. La segunda lección se fija y se enfoca en Jesús como un mentor. We look at how Jesus prayed for his disciples. Miramos la manera, la forma en que Cristo oró por sus discípulos. We look at how his life modeled the kingdom to them. Y miramos cómo la vida de Jesús era como un modelo, un ejemplo para los discípulos del reino de Dios. And we look especially at how Jesus spoke the truth in love. Miramos especialmente la manera única en la cual Jesús habló la verdad, pero en amor. Because we want the student to desire a truth teller. Porque queremos que el estudiante anhela a alguien que diga la verdad. As a mentor. Como mentor. And to prepare them to be able to receive truth from their mentor. Y prepararles para poder recibir la verdad de su mentor. And then the final lesson is really just an overview of what to expect from their Crossroads mentor in Tier 2. Y la tercera lección es como una visión general de la preparación para la tutoría o la mentoría individual de Crossroads. We encourage the student to ask for prayer. Animamos al estudiante que pida oración. And expect prayer from their mentor. Y que espera que el mentor ore por él o ella. And we also want to give them some tips on how to develop that spiritual mentoring relationship. Queremos darles consejos de cómo desarrollar esa relación de mentoría. Because it is primarily a spiritual relationship. Porque es principalmente una relación de mentoría espiritual.